Listo. Le voy a enviar un mensaje a Martica, aquí por el Skype, porque ese día no contesta el celular. Ya les quiero esperar. Listo, listo, ya le voy a enviar el mensaje a Martica. Buenos días, muchachos. Vamos aquí dándole ingreso a los compañeros. Bien, les doy un saludo de bienvenida al trabajo de la semana 5 y semana 6. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Esperando que nos salgan las cosas muy bien, pero sobre todo que aprendamos mucho y le saquemos provecho a este trabajo en el sentido de aprender, muchachos, aprender. Lo que tiene que mover es más ese incentivo que muchas de las veces, pues sí, la nota es importante, pero realmente pues lo que me preocupa un poquito, no he llegado todavía a la semana 2 de calificación de ustedes, está un poquitico lleno de trabajo, pero entonces entre lo que he calificado ya de los grupos anteriores bastante copia. Entonces me gustaría, muchachos, que el objetivo de aprender sea lo fundamental. Y entonces, y eso tiene que movernos, comprender, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita de la materia en estado gaseoso, cómo es que la miramos, la cuantificamos. Tratemos de llevarlo hasta al punto de vista real de nuestra cotidianidad, cómo lo aplicamos, para qué nos sirve todo esto que el profe nos está enseñando, nos está colocando en la guía. Más en ese sentido, por eso me centro en la calificación de las guías un poco más en lo relacionado a la construcción propia de ustedes. Los ejercicios son muy importantes, pero pues hay veces es repetir un procedimiento, una interpretación en el ejercicio, pero nos interesa más lo que ustedes construyen como de la explicación de algún acontecimiento cotidiano, como ustedes lo han podido ver. Entonces, en algunas de las guías que califiqué, por ejemplo, del tema pasado, importante que se describieran fenómenos, acontecimientos en los cuales estaba involucrado esa ley que estábamos estudiando. Entonces, es muy importante, muchachos, por eso que el trabajo honesto sea como la parte fundamental, como la base de nuestro quehacer, porque esa es la mejor manera como desarrollamos nuestras habilidades para pensar, para interpretar, para comprender mejor la química. Bien, a ver, le damos ingreso a Adriana, a Isabela, invitando a los muchachos a que sigan siendo el mejor grado como siempre lo han venido siendo. Vienen algunas cositas interesantes para este cuarto periodo cuando lo vayamos a iniciar. Entonces, en su debido momento les comentaré con el objetivo de que todo lo que se haga va a ser en beneficio de ustedes. Entonces, vienen algunas circunstancias que vamos a plantear para el cuarto periodo. Y también recuerdo que el día de hoy estamos de aniversario, cuando nuestra institución está cumpliendo 26 años de funcionamiento. En circunstancias normales, pues habían unos actos protocolarios, una izada de bandera, unas presentaciones culturales, pero bueno, o sea, debido a las circunstancias, pues entonces nos vemos abocados simplemente a hacer esta celebración, a felicitarnos mutuamente unos a otros. Muchas felicitaciones por pertenecer a esta gran comunidad, muchachos, estudiantil, formativa, creadora de ciudadanos colombianos durante 26 años, creadora de ciudadanos casanareños, de buenos ciudadanos casanareños durante todo este tiempo. Esperamos que nosotros seamos un gran aporte a la sociedad para el desarrollo de la misma. Bien, muchachos, entonces vamos inmediatamente a compartir la pantalla y el ingreso lo seguimos haciendo ahí en el camino. Hacemos algunos ajustes. Ok. Ruego el favor de mantener micrófonos, a menos que vayan a intervenir, de mantenerlos cerrados para que no se interrumpa el mensaje. Bueno, ahora la pregunta es, muchachos, ¿me están escuchando bien y están viendo bien la imagen en la pantalla? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces,
Muchachos, esta semana vamos a desarrollar lo correspondiente solo a las ley 3, ley 4, ley 5, ley 6 de los gases. La siguiente semana, la ley 7, la ley 8 de los gases. Para que el día 10 de septiembre, o sea, de este viernes en 8 días, entonces ustedes puedan entregar la totalidad de las guías, la totalidad de las guías de las semanas, es decir, que se está trabajando por cada 2 semanas. Eso se hace pues teniendo en cuenta que el trabajo a veces se acumula y hay veces entonces que no nos ocurra lo del semestre pasado, pues no en este curso, ¿no? En otros grados que los muchachos se quedaron en guías y al darle la oportunidad en esas 2 semanas siguientes, pues se le acumularon bastantes guías, se le acumularon 8 guías con química, pues no me imagino con las demás asignaturas. Por eso entonces vienen menos guías, pero desde luego que ahora hacemos reunión esta semana, la otra semana y las reuniones que sean necesarias si el grupo de pronto en un momento dado necesita que se vuelva a explicar alguna circunstancia en particular de la misma guía. Entonces, no olvidemos la dirección de Classroom para 10º E que tenemos acá. Ahí está la clave para que puedan ustedes subir sus actividades. Y el tema que vamos a compartir el día de hoy, ley del comportamiento de los gases ideales. Recordemos, muchachos, el gas ideal es un poquito diferente al gas real. Entonces utilizamos tanto este concepto de gas ideal, porque para poder nosotros estudiar un gas real hay que asumir más variables, mayores conocimientos, pero los gases reales no difieren tanto de los gases ideales. La diferencia es muy escasa. Sin embargo, en algunos cálculos de tubería y en algunos cálculos de almacenamiento, estamos hablando de la industria, para sustancias en estado gaseoso, pues hay que tener en cuenta el ajuste para gases reales. Entonces, esta guía tenemos lo siguiente, muchachos, recordando de la semana pasada, aquí está la primera ley que la vimos. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Si recuerdan, muchachos, en esta ley es constante la masa y la temperatura. La segunda ley se mantiene constante la presión, se mantiene constante la masa. O sea, es volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Para la tercera ley es combinar las dos primeras leyes, o sea, tomar presión 1 sobre volumen 1 y colocarlo sobre temperatura 1. Igual presión 2 por volumen 2 y colocarlo sobre temperatura 2. Al colocar la ecuación lineal, o sea, al subir esta temperatura 2 allá a multiplicar al otro lado y al subir esta temperatura 1 al multiplicar al otro lado, la ecuación nos va a quedar entonces lineal. Y esta ecuación o ley matemática nos está relacionando el comportamiento de cualquier gas ideal siempre y cuando se tenga en cuenta que la masa permanece constante, o sea, la cantidad de gas no la vamos a cambiar en estas dos condiciones. Y con esto podemos nosotros hacer el cálculo que sea o que venga a ver. Para esta semana, esto fue la semana pasada, para esta semana viene el estudio de la cuarta, quinta y sexta ley. La cuarta ley nos involucra la masa. Para eso, ¿qué se tiene en cuenta? Entonces, se tiene en cuenta, muchachos, que la presión multiplicada por el volumen dividida sobre la masa del gas en moles y multiplicada por la temperatura va a ser siempre un valor constante. Este valor constante es universal para todos los gases y por eso se le llama a este valor constante la constante universal de los gases. Entonces, esta relación para cualquier gas siempre nos va a dar el valor de 0.082. Es la constante universal de los gases que está dada en muchas unidades. Aquí, como estamos trabajando un nivel muy básico de los gases, la presión, como ya lo vimos, la vamos a dar en atmósferas, o sea que aquí son atmósferas, por el volumen serían litros, sobre la masa serían moles, y la temperatura sería en grados Kelvin, como estamos colocando ahí, quedando entonces esta constante universal de los gases
que es la que nos relaciona la multiplicación de presión por volumen sobre masa moles por temperatura. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a referenciar aquí en la quinta ley. La sexta ley, muchachos, que ahorita la vamos a explicar un poco más. La sexta ley nos habla de la densidad de un gas. Para eso me refiero a un concepto muy simple que ya lo vamos a ampliar ahorita, que es la jeringa. La jeringa la vamos a tapar, a cerrar en esa parte inferior y la parte de acá va medida en centímetros cúbicos. Eso. Si tenemos aquí cerrado en la parte de abajo, aquí cerrado, y en la parte de arriba está el émbolo, que nosotros sabemos que es móvil, contenemos una cantidad de gas ahí y asumimos que aquí tenemos un volumen de gas, pero si luego, queda un poquito chueco, bueno, comprimimos ese gas, te das cuenta que hay un volumen 2. Este volumen 2 de gas, que es muy diferente al volumen 1, pero que contiene la misma cantidad de gas, que nos dice que la masa es la misma, la densidad como la miras, masa sobre volumen, pero el volumen es diferente. Eso lo vamos a reseñar ya ahorita. Y date cuenta que la densidad de un gas depende del volumen. Es decir, que la densidad es relativa al espacio ocupado por el gas. Eso lo vamos a analizar en circunstancias. Si tú lo ves en la vida cotidiana, pues en el mismo volumen que ocupa la llanta, le estás aplicando mayor cantidad de aire y lo que hace es aumentar la presión. Te das cuenta que la densidad ahí es diferente en las dos circunstancias. Cuando la llanta está desinflada tiene una densidad mayor, pero cuando la llanta está inflada, perdón, cuando la llanta está desinflada tiene una densidad menor, pero cuando la llanta está inflada tiene una densidad mayor. Bueno, esto es la transformación que hacemos con la ecuación de estado, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces, hay otra ley, casi se me olvida aquí la quinta ley, que es la ley de las condiciones normales de un gas, teniendo en cuenta que las condiciones de un gas son 0 grados centígrados, o sea, 273 Kelvin, y una presión de una atmósfera. Ya vamos a ver que a estas condiciones, una mol de gas ideal ocupa 22,4 litros. Esto lo de esta semana. La siguiente semana veremos la sexta ley, veremos la séptima ley, que es las presiones parciales de Dalton. Eso es cuando tú mezclas dos o más gases en un mismo recipiente. Cada gas ejerce su presión particular y la presión total sobre el recipiente que contiene toda la mezcla de gases, pues será la suma de las presiones parciales ejercidas por cada gas. La octava ley es una ley muy interesante, es la velocidad con la cual un gas atraviesa otro o cómo un gas se difunde a través del otro. Por ejemplo, vemos el aire, que es un gas, y podemos nosotros tener en cuenta cómo alguna sustancia olorizante o aromatizante se difunde muy rápidamente en el aire y entonces logramos detectarla con facilidad. ¿Qué depende que un gas se difunda rápidamente? Pues de que pese menos, o sea, gases con peso molecular bajo son gases que se difunden muy rápidamente. Ahora la parte de exploración. Esto de la jeringa, ya dijimos que a menor volumen, mayor presión. Esta preguntita que las voy a colocar acá. ¿Por qué la olla express o en la olla express se debe dejar salir el vapor antes de destaparla? ¿Ustedes por qué creen esto, muchachos? ¿Por qué en la olla express se tiene que dejar de salir el vapor antes de destaparla? Acuérdense que colocan ahí, sacan todo el gas y ahí sí la destapan. ¿Por qué será, muchachos? ¿Qué creen? Vuelvo y repito la pregunta. ¿Por qué a la olla express tengo que quitarle el gas, sacarle el gas antes de destaparla? A ver, muchachos. ¿Por qué será? ¿Por qué la olla express tengo que dejarle salir el gas antes de destaparla? ¿Ustedes qué creen? ¿Se me fueron? ¿Se fue el volumen? A ver, No, profe, ahí le escuchamos. sí, cuéntenme por qué la olla express hay que dejarle salir el gas antes de destaparla. Bueno, y que esa no se puede destapar así de una, ¿no? ¿A qué se deberá, muchachos? Alguien cuénteme, a ver.
Tal vez porque la olla contiene presión y si el aire no se deja salir, podría salir volando la tapa o algo así. Es correcto, esa es la razón. ¿Sí? Si hacemos un esquemita aquí de la olla express, un esquemita, ahí está. Tiene una tapa de seguridad, ¿no? Precisamente para que no vaya aquí tratando de hacer el corte transversal de la olla express y la tapa. Bueno, aquí viene la tapa, aquí empieza. Y bueno, aquí está la tapa, estoy haciendo un corte transversal. Listo. Y aquí viene la válvula de seguridad. ¿Sí? Entonces aquí está, obviamente. Si tú la tratas de destapar es mucha la fuerza porque empiezas a agregarle calor, ¿no? Y la misma cantidad de gas y a mayor temperatura, mayor presión. Date cuenta que cuando aumenta bastante la presión, es tanta la fuerza que hace que sobre esta válvula la sube y deja salir gas. Pero si tú no sacas todo el gas, al tratar de destaparla, obviamente eso va a salir a volar, va a ser muy peligroso y como esta sustancia está caliente, entonces es muy peligroso que pueda haber un accidente. Entonces, por esa es la razón por la cual entonces nosotros tenemos que destaparla. Muy bien, la compañera. Explica la razón por la cual se agita mucho una bebida gaseosa como la Coca-Cola. Bueno, eso no me queda bien dibujado aquí, una botella de Coca-Cola. Bueno, ahí estoy más o menos dibujándola. ¿Por qué una botella como la Coca-Cola? Si la agitas, le pasa dos cosas. O bien sale la tapa disparada, o bien se rompe la botella. ¿Cuál será la razón, muchachos? ¿Cuál será la razón? ¿A qué se debe eso? Vuelvo y digo, agito la Coca-Cola y entonces dos cositas. O sale volando la tapa o simplemente estalla la botella. ¿Cuál de las dos? Perdón, ¿cuál sería la razón, muchachos? Piénsenlo a ver. ¿A qué creen que se debe eso? A ver, muchachos. ¿Qué sucede cuando agita la Coca-Cola? ¿Qué creen que pasa? Empieza a burbujear, ¿cierto? Eso se debe a que estas bebidas tienen disuelto un gas que es el dióxido de carbono. Y tan pronto la agitas, el gas empieza a quedar libre y a llenar este espacio, se empieza a escapar del líquido. Y al llenar este espacio empieza a aumentar la masa del gas. Y a mayor masa, mayor presión. Y lo que va a hacer es que la presión es tan grande que va a hacer salir la tapa, o si la tapa soporta, entonces estallará el recipiente. Es lo que puede llegar a acontecer. Bueno, listo, muchachos. Esto simplemente es una introducción a la aplicación del tema de las leyes de los gases. ¿En qué consiste esta cuarta ley? O sea, ya las tres primeras leyes las vimos en la guía pasada. La primera ley ya la habíamos explicado aquí mismo en el día de hoy. La presión por el volumen dividida entre la masa en moles por temperatura es constante para todos los gases y es una constante universal que es 0.082. ¿Cuáles son las medidas? Atmósferas por litros sobre moles por grado Kelvin. Eso es, muchachos. Si ven, siempre va a ser eso. Esto también le llaman R. O sea que yo puedo escribir presión por volumen sobre moles por temperatura igual a R. ¿Listo? Si la voy a escribir lineal, esto de aquí abajo, voy a multiplicar y queda que presión por volumen igual a moles por R por temperatura. Y ahí entonces tengo esa ecuación que le llamamos la cuarta ley de los gases, que es la ecuación de estado, perdón, que nos define un gas ideal. Bien, esto también está escrito ahí en la guía y lo puedes revisar las veces que tú quieras. Ahí está escrito. Entonces, aquí lo describí, como ustedes se pueden dar cuenta, y ahí está. Vamos a un ejemplo, y es bien sencillo, y nos dice de la siguiente manera. Hallar el volumen ocupado por 300 gramos de dióxido de carbono, ¿a qué temperatura? A 25 grados centígrados. ¿Y a qué presión? A 2.3 atmósferas. Como te das cuenta, estos 25 grados centígrados tenemos que pasarlos a Kelvin. Y mira, le sumo 273 y me dan 298 Kelvin.
La presión, aquí donde estoy haciendo el resumen de los datos, la tengo de una vez en atmósferas. Y las moles, si no tengo ese dato de la masa, la tengo en gramos, entonces tengo que pasarla a moles, muchachos. Entonces, ¿cómo pasamos a moles? Ya sabemos que el dióxido de carbono, pues, ¿qué tiene? Tiene carbono, tiene oxígeno, eso es lo que ya sabemos, que el carbono me pesa 12, que el oxígeno me pesa 16, que el carbono es un carbono o un mol de carbono y que el oxígeno son 2. Entonces aquí serían 12, 16 por 2, 32. Y la suma de los dos entonces nos da 44 gramos, que es el peso de un mol. Listo. Y si te das cuenta entonces, ese es el peso molecular. ¿Para qué necesitamos el peso molecular? Aquí lo tenemos para sacar las moles. Nos dieron que la masa son 300 gramos y vamos a pasarlo a moles. Pues decimos que un mol de dióxido de carbono, como está el dato ahí, ¿cuánto nos pesó? 44 gramos. Ahí está. Y se cancela gramos con gramos y obviamente nos dan moles. Aquí en este caso nos dieron 6.8 moles, ¿sí ves? ¿Para qué hicimos eso? Necesitamos la masa en moles para poder utilizar la ecuación que tenemos de presión por volumen igual a número de moles por constante universal por temperatura. Bien, vamos ahora a borrar estas rayitas que hicimos para poder explicar. Como se dan cuenta, todo está en la guía, muchachos. La pueden revisar varias veces, revisar igualmente este video que se les envía, revisarlo varias veces, llamar al profesor, escribirle, cualquier duda que se les presente en el proceso de desarrollo de la misma. Bueno, ahora, ¿qué tenemos? Bueno, ya tenemos esto en moles, tenemos la constante universal, ahí está 0.082, ya sabemos de dónde sale. Y miren la ecuación. De ahí, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos la ecuación, presión por volumen igual a número de moles por la constante universal, por la temperatura. Y como nos está solicitando hallar el volumen, entonces, ¿qué hacemos con la presión? La pasamos a dividir. O sea que simplemente despejamos de esa fórmula y al despejar, entonces, nos queda de esta forma. ¿Sí ves? Aquí la tengo ahí en la guía, también es física para que ustedes la puedan revisar. ¿Y qué hago ahí? Pues reemplazar volumen, moles, las moles, igual moles, N. Las moles son ¿cuánto? Ya las dijimos, 6,2, 6.2 mol. La constante universal hay que escribirla, 0.082 atmósferas por litros. Hay que escribirla y hay que con toda la paciencia sobre mol por grado Kelvin. Hay que escribirla, muchachos, en este procedimiento por la temperatura. Y la temperatura, 298 grados Kelvin, que ya la teníamos transformada, eran 25 centígrados. Y para pasarlo a Kelvin le sumamos 273. Todo eso dividido, muchachos, entre la presión y la presión, en este caso, creo que fue una atmósfera. Parece mucho. Bueno, ahorita voy a revisar, a ver, no me acuerdo. El hecho, muchachos, es que luego vamos a cancelar moles, mire, con moles, Kelvin, con Kelvin, atmósferas, con atmósferas y el volumen nos quedó en litros, ¿sí ves? Haces toda esta multiplicación, ahí en tu calculadora, 6.2 por 0.082 por 298 dividido entre 1, me parece mucho que fue una atmósfera, o sea, nos miramos a ver si no recuerdo. Miremos de una vez aquí, porque si no, entonces me queda mal el ejercicio. 2.3 atmósferas, entonces estaba mal yo, ten en cuenta, 2.3 atmósferas, entonces ya corregimos. Entonces aquí no es 1, aquí es 2.3 atmósferas, vamos el lapicito, 2.3, eso. Y entonces, muchachos, ahora sí, 6.2 por 0.082 por 298 y ese resultado dividido entre 2.3 y se dan cuenta que le da 65.8 litros. 65, no, las atmósferas aquí que se cancelaron con las atmósferas. 65, me quedó mal el 6.8 litros. Y listo, muchachos.
Ahí también la guía tiene explicado ese ejercicio para que ustedes puedan correr el video. Ahí yo lo subo a YouTube para que les quede fácil en cualquier PC lo puedan abrir, lo puedan abrir en cualquier de sus celulares, ya no tiene ningún inconveniente. Entonces, ahí posteriormente, mira, ahí está explicado y nos da entonces exactamente el mismo volumen. Ahora, viene, este muchachos fue entonces la ley número 4. La ley número 5 es una derivada de la ley número 4 y es muy sencilla. Habla de las condiciones normales de un gas. Un gas se encuentra a condiciones normales cuando reúne las siguientes características. Que la presión es de 1 atmósfera y que la temperatura son 0 grados centígrados. Es decir, la temperatura son 273 Kelvin. Cuando un gas se encuentra a estas condiciones, entonces se dice que está ACN, a condiciones normales. Pero hay un camino fácil, se dice que una mol de gas ideal para referirse a la masa, una mol de gas a condiciones normales, ACN, ocupa un volumen de 22,4 litros. Esa es la ley que tenemos acá. Una mol de cualquier gas a las condiciones de 1 atmósfera y 0 grados centígrados ocupó un volumen de 22,4 litros. Bien, en ese orden de ideas, muchachos, vamos aquí a resolver el problemita. Por ejemplo, les digo, muchachos, entonces corran el video las veces que sea necesario y también me hacen preguntas. Un ejemplito de aplicación es acá. Bien fácil. Dice, 400 gramos de dióxido de carbono a condiciones normales, ¿cuál será el volumen ocupado? Y hay dos caminos, un camino que es el largo y un camino que es el corto. Entonces, las condiciones normales de un gas son presión de 1 atmósfera, nos preguntaron y la temperatura, aquí son 0 centígrados, ¿no? Para que corrijan en la guía. Son 273 Kelvin. Entonces, yo organizo los datos para utilizar la ecuación de la ley 4. Entonces, si organizo los datos, presión, 1 atmósfera, volumen, me lo preguntan, constante universal, ya la sé, temperatura, 273, y me están preguntando el volumen. Entonces, lo único que necesito de estos datos que me hace falta es la masa en moles, estos 400 gramos de SO2. Entonces, estos 400 gramos de SO2 podemos pasarlos a moles si conocemos el peso molecular del SO2, que aquí lo hemos hallado. Azufre pesa 32, el oxígeno pesa 16, pero son 2, entonces 16 por 2, 32, más 32 del azufre, 64. Entonces, 64 gramos es la masa de un mol de azufre, de dióxido de azufre, y con eso pasamos a moles. Ahí nos da el resultado de 6,2 mol de SO2. Entonces, muchachos, como pueden darse cuenta, ya tenemos presión, 1 atmósfera, volumen, me lo están preguntando, constante universal, temperatura, 273 Kelvin, y efectivamente la masa en moles. Me están preguntando por el volumen, luego lo despejamos, presión por volumen, masa, constante universal por temperatura, despejo el volumen. Entonces, masa por constante universal por temperatura, ¿sobre la qué? Sobre la presión. Con esos daticos, entonces, reemplazamos volumen, igual, masa en moles, 6,2, acabada de hallar, mol. La constante universal, que ya la sé, 0.082. Ya sabemos todas las unidades. Atmósferas, litros. Aquí la colocamos así. Sobre mol por grado Kelvin. Bueno, ahí se entiende. Por la temperatura, 273, que me tocó colocarla aquí encimita porque no me alcanza ahí la pantalla. Espero se alcance a ver. Sobre la presión, y es 1 atmósfera. Porque es condiciones normales, muchachos. Entonces se cancela, mol, mol.
Kelvin y nos quedó en litros. Y el volumen entonces ahí al calcularlo, quedaría entonces 6.2 por 0.082 por 273 y ahí nos daría 138,7 litros. Bueno, ustedes verifican allá, 0,7 litros. Ahí está también desarrollado en la guía y ustedes lo borramos para poder avanzar. Entonces, ahí está explicado también en la guía este proceso. Uy, sale la pantallita que nos anuncia que le apuremos un poquito con el tiempo. Bueno, entonces, aquí, como ven en la guía está explicado y el volumen nos dio entonces 140 litros, 138. Bueno, ustedes ahí hacen los ajustes, 140 litros. Entonces, muchachos, ley 4, la ecuación de estado. Ley 5, condiciones normales, que es una derivada de la ecuación de estado. Y esta ley 6 es una derivada también de la ecuación de estado, pero nos habla de la densidad relativa de un gas. Si nosotros recordamos que densidad, muchachos, es masa dividida entre el volumen, tenemos que recordar que son dos medidas que hay que tomarle a una sustancia líquido, sólido o gas. Pero si tenemos en cuenta, entonces, que en la jeringa la masa del gas se mantiene igual, pero el volumen cambia, eso significa que la densidad cambia. Aquí puse un ejemplo, fíjate. Yo tengo 300 gramos de nitrógeno en un recipiente de 100 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahora voy a pasar esos mismos 300 gramos de nitrógeno a un recipiente más grande. Entonces tengo aquí en este recipiente de 100 y ahora lo paso a un recipiente mucho más grande, 3 veces mayor. ¿Qué significa? Significa que a pesar de que tenga la misma cantidad de nitrógeno, no ocupa el mismo volumen porque como el gas es compresible, entonces en la primera condición, o sea, en los 3 gramos de nitrógeno, en los 100 centímetros cúbicos, masa sobre volumen nos daría que la densidad del nitrógeno es 3 gramos por centímetro cúbico. En el segundo recipiente son los mismos 300 gramos de nitrógeno, pero ahora el volumen es de 300 centímetros cúbicos, o sea, el volumen es mayor. Significa que la densidad ahí es diferente, es 50 cómo disminuye, lo cual nos muestra un claro ejemplo de que la densidad de un gas cambia teniendo en cuenta el volumen del recipiente. Si te das cuenta, en inflar la llanta del carro, tú le estás agregando más aire, es decir, que la llanta está pesando más entre más aire le agregues, pero el volumen de la llanta se mantiene constante, lo cual hace es que aumente la presión. Al aumentar, entonces, la cantidad de masa está aumentando la densidad. Significa que la densidad de la llanta es mayor después de que le aplicas aire que antes de que le hayas aplicado aire para inflarla. Bien, en ese orden de ideas, muchachos, aquí se adapta la ecuación de la ley de los gases de la manera siguiente, que presión por volumen igual a número de moles por constante universal por temperatura. Entonces, aquí, muchachos, la densidad es ¿qué? La densidad es masa sobre volumen. ¿Listo? ¿Y qué otra cosa? ¿Qué son las moles? Masa sobre peso molecular. O sea que tenemos que combinar todo eso, muchachos, en una sola ecuación. Estas dos las vamos a involucrar acá. Y es muy sencillo. Si despejo el volumen ahí, mire lo sencillo que es. Entonces quedaría moles sobre volumen por constante universal por temperatura. ¿Pero qué son las moles? Las moles es masa sobre peso molecular. Reemplazo eso ahí. Las moles masa sobre peso molecular por constante universal por temperatura sobre volumen. Arreglando un poco la ecuación, entonces nos queda masa, esto no es M mayúscula, M minúscula, por constante universal por temperatura, dividido, el volumen lo dejo quietico ahí, por peso molecular. Y si me doy cuenta, aquí encuentro la densidad, masa sobre volumen, lo cual nos quiere decir que esta ecuación la escribo aquí en este espacio, la puedo escribir entonces como densidad por constante universal
por temperatura sobre peso molecular. Ahí está, entonces. Y está la ecuación que nos está definiendo, en este caso, la sexta ley. Entonces, ahí entonces podemos nosotros calcular la densidad de un gas si conocemos la temperatura, qué tipo de gas es para su peso molecular y a qué presión está sometido. Con eso solamente podemos nosotros hallar la densidad del gas sin conocer absolutamente nada más. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, muchachos. Y entonces, vamos a revisar el problema que nos tiene para ahí. Dice, a ver, vamos a ver, así que dice, hallar la densidad relativa de un gas de amoníaco que se encontraba a una temperatura de 40 y una presión de 3 atmósferas. La presión ya está en atmósferas. Hay veces nos la dan en milímetros de mercurio y hay que pasarla. Pero entonces en este caso tengo la presión y la temperatura, si está en centígrados, la paso a Kelvin. Ya. También, entonces, la densidad relativa a un gas. Y bueno, entonces, muchachos, ¿qué es lo que más hacemos? Primero el peso molecular, 7 gramos por mol. Entonces, ¿y qué hacemos? Pues despejar de la densidad relativa de la ecuación que acabamos de nosotros obtener, dRT sobre peso molecular. ¿Qué hacemos? Despejar la densidad. Entonces, al despejarla, ¿qué hacemos? Sube el peso molecular a multiplicar la presión. Y la constante universal por la temperatura, bajan a dividir y tenemos despejada la densidad. Ahí en la guía ya está despejada, pero bueno, la presión son 3 atmósferas, tú la puedes ver ahí. 3, ahí ya la tendríamos. Por el peso molecular, 1,7 gramos por mol, el peso molecular, porque el amoníaco, aquí tú te cuenta que ya lo calculamos, el carbono pesa 14, el nitrógeno 1, y entonces la suma de, bueno, nitrógeno 1 por 3, la suma de los dos nos da 17, ahí está el peso molecular, lo reemplazamos aquí. La constante universal, 0.082, la temperatura en Kelvin, y al hacer esa multiplicación, sin embargo, no se les olvide que la parte de abajo de una operación y al calculador hay que colocarle esta circunstancia que es el paréntesis para que haga bien la operación. Al hacer eso, entonces nos da 1.2 gramos por litro, que es exactamente, muchachos, el valor de la densidad de ese gas. Entonces, bueno, aquí si lo hacemos rápidamente, atmósferas, 3 atmósferas por peso molecular, ya habíamos dicho que son 17 gramos sobre mol. Bueno, la constante universal, 0.082 atmósferas por litro, que es lo mismo que está ahí, sino que lo vuelvo a hacer, sobre mol por grado Kelvin. La temperatura, 313 Kelvin, porque son 40 grados centígrados. Aquí la densidad. Yo hago este procedimiento para que miren la cancelación de unidades. Atmósferas con atmósferas. Moles, muchachos, con moles. Grados Kelvin con grados Kelvin, que ahí se nos cancela. Y nos queda gramos sobre litro, que es lo que nos está dando acá. Entonces, dense en cuenta, muchachos, que es muy sencillo. Esta semana, como no hay que entregar trabajos, pero recuerden que el día miércoles o jueves hay que presentar la evaluación. Vayan haciendo los trabajos, muchachos, para que se haga buen aprendizaje y me vayan haciendo muchas preguntas. No es que piensen que como esta se entrega hasta dentro de este viernes en 8, entonces como que se pongan flexibles y después el tiempo y no se hace un buen proceso de aprendizaje, muchachos, por cuanto un buen proceso de aprendizaje se hace siempre que nosotros podamos, hacer las cosas a su debido tiempo. Estoy copiando las capturas de las pantallas antes de que se me vaya el tiempo. Entonces hay que copiar una intermedia porque no alcanzan a quedar ahí todos. Listo. Y esto es para la notica que se le coloca de participación, de asistencia a las tutorías. Entonces esas noticas ustedes la van a ver en la planilla y aparece. Y entonces esa pues es el colegio autorizó a hacer eso porque pues
De todas formas, es un esfuerzo que hacen la mayoría de los estudiantes de estar aquí. Tenemos 24 participantes. Entonces, muchachos, ruego el favor, mire, pregunten, por favor, hagan un proceso de aprendizaje adecuado. Cuando yo quiero aprender algo, pregunto. Entonces, por favor, pregunten. Escriban si hay necesidad de hacer una nueva sesión, se hace. Les hago videito de explicación, lo que ustedes necesiten, muchachos, pero trabajen en forma honesta para que aprendan. No tanto la nota, ¿sí? No tanto la nota. Se den cuenta que me centro más en lo que ustedes explican, definen, hacen, ¿sí? Los ejercicios